Bueno, en esta oportunidad, muy buenos días en Perú sería. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de las complicaciones mecánicas, ya que son un grupo de eventualidades que surgen en la modalidad de diálisis peritoneal, todas muy controlables y con resolución, algunas inmediatas, un poco otras con un poco de más, más tardía, pero en realidad se pueden resolver. Las complicaciones no infecciosas o denominadas también mecánicas van a estar relacionadas por un lado en cuanto al aumento de la presión intraabdominal que genera tener un volumen líquido en el abdomen. Y por otro lado, las complicaciones propias de las técnicas. Entonces las vamos a separar en esos dos grandes grupos, ¿sí? Las complicaciones relacionadas con el aumento de la presión intraabdominal o con la PIA van a estar dadas por varias situaciones, ¿no? En condiciones normales, el abdomen está lleno de todas las vísceras y el espacio entre víscera y víscera es un espacio virtual, ¿sí? Es decir, no existe un espacio real entre los órganos. Están todos recubiertos con el peritoneo y no existe una cavidad que esté, digamos, con este espacio real. Cuando nosotros introducimos la cantidad de líquido en el abdomen en función de la superficie de cada paciente, porque dijimos que cada paciente va a tener una cantidad de líquido que su cuerpo y su superficie va a poder tolerar, y eso lo vamos a hacer individualizado con cada uno de ellos, ¿no? Cuando nosotros infundimos este volumen en la cavidad abdominal, se crea un espacio real ya en la cavidad abdominal y genera un aumento de la presión porque, bueno, es un líquido que no estaba pensado para que esté en el abdomen. Entonces, la PIA o la presión intraabdominal nos va a servir de mucha ayuda para saber si este aumento de la presión intraabdominal va a generar a la larga algún tipo de complicación. Entonces, lo que hace el equipo de enfermería, ¿sí? Es medir la presión intraabdominal siempre al inicio de que el paciente arranca con la diálisis peritoneal. Después lo hace cuando hay apariciones de hernias y ventraciones durante el tratamiento para ver si la PIA está muy alta y podemos disminuir el volumen de infusión del paciente para evitar que se sigan generando las complicaciones. ¿Cómo vamos a tomar la presión intraabdominal? Bueno, la vamos a tomar muy parecido a lo que se hace con la presión venosa central, es decir, con la PVC en las unidades de terapias intensivas o de cuidados intensivos, ¿sí? Se va a colocar el líquido intraabdominal y se va a transferir de forma inversa a la bolsa y el paciente, vamos a ver que el líquido que se infundió se va a venir de forma retrógrada para el lado de arriba y se va a tomar una media midiendo con una regla. Lo normal de una presión intraabdominal es entre 11 a 13,4, hasta 14, puede ser normal y están descritas las complicaciones asociadas a la pared abdominal con pías por encima de 18. Sí, entonces nosotros en pacientes que por ahí tienen una pancita bastante voluminosa y que el infundir una cantidad de líquido, por ejemplo, 2 litros en la panza, le puede generar aumento de la pía porque tiene un panículo adiposo grueso o porque es poliquístico y ya tiene una pía alta, porque tiene una enfermedad renal que lo predispone a tener una presión intraabdominal elevada, nosotros vamos a manejarnos con cuidado con el volumen de infusión y nos vamos a tener que manejar con monitoreos rutinarios cada ciertos meses de la pía o cuando el paciente lo refiera. Doctora, yo siento que cuando me pongo el líquido me falta el aire, no me puedo acostar y me siento como con una sensación de sobrellenado. Bueno, esas son pautas que nos van a dar los pacientes para que nosotros estemos atentos, ¿sí? ¿Qué factores modifican la presión intraabdominal entonces? Los cambios de presión, de posición, perdón, el estar sentado o acostado, obviamente el estar acostado disminuye la pía, el estar parado en movimiento haciendo ejercicios también, así que siempre hay una variabilidad
de 2,2 centímetros de agua en cuanto a la apía por esto del el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué puede generar el aumento de la presión intraabdominal en estos pacientes? Hernias y edema de pared y de los genitales. Las hernias dijimos que pueden estar localizadas a nivel inguinal, a nivel femoral, umbilical y epigástrica. Es decir, un paciente que ingresa a diálisis peritoneal sin tener ningún tipo de hernia y la va desarrollando conforme él va estando en el tratamiento, hay que prestarle atención porque quiere decir que el tratamiento fue un factor predisponente para que se genere esta hernia, esta eventración eh, a través de, en caso de las hernias, eh, una debilidad de la pared o en caso de las eventraciones a través de cirugías previas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la selección de los pacientes, es fundamental evaluar el abdomen y ver cuántas cirugías previas al implante el paciente tiene, porque es un factor predisponente también tener cirugías. No es lo mismo un paciente que no tiene cirugías abdominales y va a hacer diálisis peritoneal, tal vez se tiene menos riesgo de hacer este tipo de complicaciones que un paciente que tiene 2 cesáreas, un apéndice, una vesícula, una cirugía de útero por un quiste, o sea, los pacientes, cada uno en forma individual se va a ir evaluando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las hernias? La incidencia del 10 al 25% es de pacientes que la van a ir desarrollando en el transcurso del tratamiento. Bueno, ¿qué van a generar el desarrollo? Aumento de la presión intraabdominal, pérdida de la musculatura abdominal, esto también en los pacientes añosos, conforme vamos creciendo, envejeciendo, también la laxitud de los tejidos aumenta y esto predispone a las hernias. Defectos anatómicos premios congénitos o adquiridos, eso ya lo dijimos, cirugías previas, gente poliquística que tiene también aumento de la pía de por sí. Altos volúmenes de difusión, discutido porque dijimos que la técnica hace que nosotros adecuemos el volumen de difusión en función de la superficie corporal de cada paciente. Posición sentado del paciente, claro que sí, los pacientes que hacen cambios manuales y están todo el día con volumen intraabdominal tienen mayor pía que el que hace la cicladora y está acostado y hace tratamiento solo por la noche. Maniobras del Valsalma, por eso hacemos hincapié en que los pacientes no estén estreñidos, que no tenga tos persistente. Los pacientes de diálisis peritoneal pueden hacer ejercicios, sí, pueden hacer ejercicios, pero que no impliquen los de la pared abdominal. Es decir, no deberían hacer abdominales, no deberían hacer cosas, digamos, fuerzas que le implique em, eh, hacer fuerzas con la pared abdominal, ¿no? Entonces pueden hacer, por ejemplo, cinta, pueden hacer bicicleta, pueden hacer zumba, ¿no? Tienen como otras opciones. Defectos anatómicos congénitos, los poliquísticos, por ejemplo, es un ejemplo clásico, y los aumentos de laxitud, cirugías abdominales recientes, hernias previas, antes de implantarse el catéter peritoneal, doctor, a mí me operaron de 2 hernias cuando era más joven, bueno, ese paciente probablemente tenga más riesgo de volver a recidivar su hernia que fue reparada hace muchos años. Fugas, hematomas, pericatéter precoces también, obviamente los ancianos, los niños, los poliquísticos y utilizar el catéter antes de tiempo, que como bien decía la licenciada Mónica, muchas veces pacientes que son de selección negativa están en hemodiálisis y tenemos que rápidamente iniciar DP porque tiene complicaciones con el catéter, porque no tienen más acceso, porque tienen el catéter infectado. Bueno, cuando nosotros utilizamos el catéter antes de las 4 semanas, que es lo reglamentario para que el catéter esté bien cicatrizado y se pueda utilizar, es también una causa de hernia o de eventración. Entonces, frente a la hernia, nosotros vamos a hacer primero el diagnóstico. Después del diagnóstico vamos a determinar si es una hernia que está complicada o no. Si está complicada, tiene indicación de resolución quirúrgica inmediata. Si la hernia no tiene indicación de cirugía inmediata, bueno, vamos a evaluar las causas y vamos a hacer pruebas complementarias. Lo más efectivo, económico y rápido es una ecografía y ahí podemos tipificar la hernia.
Vamos a adecuar el volumen de infusión, medir la PIA y el paciente puede seguir en diálisis peritoneal, no es una contraindicación. Ahora, si el paciente tiene una hernia complicada y va a cirugía, pues ahí entonces el tratamiento va a ser quirúrgico, el catéter no se retira, se transferirá a hemodiálisis transitoriamente. Después de 4 semanas que se cicatrice esa cirugía, puede volver con nosotros a diálisis peritoneal y lo más probable es que con ese antecedente nosotros lo tengamos que indicar en diálisis peritoneal automatizada. Dentro de las medidas conservadoras, entonces, vamos a tener que ese paciente, si hacía cambios manuales, lo pasamos a cicladora, disminuir el volumen de infusión, que no haga ejercicio físico, que no alce peso, ¿sí? Y dentro de los quirúrgicos, yo los que ya le había comentado, resolver la hernia, pasar hemodiálisis y después volverá con nosotros en el caso de que el paciente desee continuar haciendo el tratamiento, ¿no? Entonces, muy habitual ver que a través de cirugías previas que tuvo el paciente aparezcan estas hernias. El edema genital es otra complicación que por suerte no la vemos muy seguido, pero sí hemos tenido casos en el servicio de pacientes que han tenido edema genital. ¿Por qué? Porque el líquido peritoneal se va a fugar a través del conducto inguinal y va a atravesar así todo lo que es la parte inguinal y el paciente va a decir, doctora, yo me infundo 2 litros y dreno 1500. ¿A dónde se fue esos 500 mililitros que el paciente no está sacando? Bueno, se fue a algún lado, por ejemplo, a la zona genital. Los pacientes se dan enseguida cuenta de que algo está pasando porque los genitales, en el caso de las mujeres, la vulva y los varones, los testículos se empiezan a edematizar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el llamado del paciente? Doctora, ultrafiltro menos, o sea, infundo el volumen y ni siquiera puedo sacar lo mismo que infundí, dreno mucho menos y siento que mis partes genitales están inflamadas, edematizadas y con piel de naranja. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico y para evidenciar y tipificar bien el lugar de donde se fuga el líquido, se puede pedir una peritoneografía, eh, que es el estudio Gold estándar para estudiar las fugas peritoneos genitales o peritoneos pleurales. Entonces, el tratamiento de este edema genital va a ser suspender el tratamiento temporalmente, ver si el paciente orina y puede estar sin diálisis un par de semanas. Si no tiene función renal residual y no orina, tiene que pasar hemodiálisis, transferir a hemodiálisis en este caso, y el foramen, o sea, el conducto, conducto por donde se fuga el líquido, que es el proceso vaginal, y se va a ir cerrando solo y después puede volver a peritoneal probablemente. Hay casos en los que se vuelve a peritoneal y vuelve a recidivar la fuga. Ahí se puede evaluar un cierre quirúrgico. Bien, entonces las fugas vamos a tener las que son tempranas y las que son tardías. Las tempranas muy inmediatamente a la cirugía y las tardías las que se desarrollan a través del tiempo. ¿Cómo el paciente va a evidenciar también que tiene fuga? Doctora, yo me fui ayer del consultorio cuando me hicieron la dinámica posoperatoria y el catéter y el líquido y la gasa estaba todo bien. Hoy me despierto con la gasa mojada, toda la faja mojada, entonces el líquido se está saliendo por el orificio. Eso también es una fuga a través del orificio de salida y eso sí es mucho más frecuente de ver. El tratamiento es reposo peritoneal, disminuir el volumen de difusión de los lavados cuando hacemos las dinámicas postoperatorias inmediatas. Y también otro tratamiento puede ser antibióticos porque al salir líquido de la cavidad abdominal hacia el exterior se pierde la barrera cutánea protectora y los gérmenes pueden ingresar también. Entonces, frente al edema genital, ¿qué vamos a ver? Primero la causa, dónde se localiza, ver si es el proceso vaginalis y una vez que tengamos el diagnóstico, vamos a ver qué clínica tiene. ¿Qué nos va a decir el paciente? Nos va a decir que tiene hinchado los genitales y que tiene disminución del volumen de drenaje, es decir, falla en la ultrafiltración. Yo infundo 2 litros y dreno 1500, por ejemplo.
Dentro de las pruebas complementarias, el gold estándar es la peritoneografía, que consiste en hacer una tomografía con contraste infundido en el líquido peritoneal. ¿Se entiende? Bien, entonces, infunde el líquido peritoneal con el contraste, se espera un tiempo que pueden ser un par de horas, se hace la tomografía y ahí vamos a ver cómo el contraste tiñe, ¿sí?, el lugar por donde se está fugando el líquido peritoneal. Y la clínica obviamente va a ser el aumento de peso, el edema genital, la piel de naranja, porque este líquido al ser glucosa no está para estar libre fuera de la cavidad abdominal, es muy irritante, corrosivo y produce una celulitis a nivel local. Entonces eso también le va a doler al paciente y va a ser un motivo de consulta. Entonces, para el tratamiento, drenar la cavidad, suspender temporalmente diálisis peritoneal. Si el paciente orina, dijimos que lo podemos mantener en la técnica. Si no orina, va a tener que pasar hemodiálisis y la fuga se va a resolver sin problema en un tiempo, en un par de semanas. Y en caso de que tenga recurrencia, se puede evaluar una técnica quirúrgica. Bien, el hidrotórax, eso hablando de las fugas que son peritoneo vaginales o peritoneos inguinales y las fugas peritoneo pleurales, es decir, que en lugar del líquido irse para abajo, se puede ir para arriba. Se puede ir para arriba a través de unos forámenes que tenemos en el diafragma. Cuando aumenta la pía, este líquido se puede ir al pulmón. Entonces, el paciente que va a manifestar, doctora, yo me infundo el líquido y no dejo de toser, me falta el aire, me fatigo, me lo tengo que sacar. Bueno, entonces ahí nosotros cuando le hacemos una placa de tórax, vamos a ver que tenemos todo un campo velado porque el líquido está todo en el pulmón. También va a manifestar que se pone 2 litros y por ahí drenan 1.700. Esos 300, ¿a dónde se fueron? Probablemente a la cavidad torácica. Bien, entonces la clínica esa, la placa de tórax, se puede hacer una toracocentesis, es decir, una punción de ese derrame pleural y vamos a evidenciar que va a tener mucha más azúcar, más glucosa que la sangre y ese va a ser el diagnóstico diferencial. La gamografía también puede demostrar exactamente cuál es el lugar de la fuga para que si no resuelve con el reposo peritoneal, el cirujano tenga la posibilidad de resolverla quirúrgicamente. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver el pulmón totalmente velado? Porque el líquido se fue para la cavidad torácica. El tratamiento del hidrotórax, reposo, pasar a hemodiálisis sin orina y la parte quirúrgica, pleurodesis, es decir, el cirujano de tórax puede corregir el lugar por donde se fuga el líquido haciendo un sellado con talco, con tetraciclina, con sangre autóloga o con fibrina. Bien, estas cirugías lo malo es de que suelen recidivar, con lo cual uno le dice al paciente, te podemos someter a la cirugía, pero no podemos asegurar que no vuelva a aparecer la fuga. En estos pacientes, si el paciente está en cambios manuales, lo tenemos que transferir a cicladora para que acostado disminuya la posibilidad de la pía y de las complicaciones de este tipo. Otras complicaciones de la técnica tenemos que el catéter funcione mal. Entonces, ¿cómo nos va a llamar el paciente? Ahora vamos a ver, las cosas principales son la obstrucción, el desplazamiento y el atrapamiento. Entonces el paciente nos va a mandar un mensaje lo más probable a las 12 de la noche, que es cuando hacen el cambio, los que hacen DPCA 4 cambios cada 6 horas, son 6 de la mañana, 12 del mediodía, 18 horas y 12 de la noche, y nos va a poner, doctora, el líquido no entra ni sale. Para nosotros esta es una urgencia porque es como que en hemodiálisis un paciente llegue al turno y tenga la fístula trombosada, el catéter ocluido o el catéter desprogresado, con lo cual no se puede conectar al tratamiento. Bueno, en diálisis peritoneal esto es una urgencia porque es como que el paciente se queda sin acceso. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pues puede estar pasando que el catéter esté con una obstrucción por fibrina, que tenga coágulos,
Entonces, no entra ni sale, es un catéter muerto, digamos. Lo que podemos intentar es aspirar el catéter con una jeringa estéril para ver si podemos remover algún resto que lo esté obstruyendo. Se puede también utilizar uroquinasa. Nosotros en el servicio este protocolo no lo hacemos, pero está descrito y está avalado por las guías de diálisis peritoneal, porque la uroquinasa es fibrinolítica, entonces puede llegar a funcionar. Em, entonces, esas son las causas. La infusión, otra causa, el paciente nos va a mandar un mensaje, probablemente también tarde a la noche. Doctora, la infusión del líquido entra bien, o sea, que ingresa el líquido, entra a la panza, pero cuando me toca drenar, se corta de inmediato, apenas sale el líquido infundido o directamente infundo perfecto y no dreno nada. Bueno, ¿por qué puede pasar esto? Porque el catéter debe estar atrapado por el epiplomo. ¿Sí? Esto impide el drenaje y desplaza el catéter. Tratamiento quirúrgico. Este sí va sí o sí a cirugía, se hace la omentopexia o resecar el epiplón, la omentectomía. En el servicio recientemente tuvimos 2 casos de pacientes jóvenes que le pasó esto. La verdad es que la incidencia es baja, pero saber que tiene resolución, los pacientes se operaron con éxito, se removió el epiplón, se reubicó el catéter, pasaron a hemodiálisis transitoriamente, ahora están por reingresar a diálisis peritoneal porque ya cumplieron las 4 semanas postoperatorias. Otro mensaje que nos pueden mandar los pacientes. La infusión es rápida, doctora, entra perfecto, pero el drenaje es normal al principio y después se corta por completo. Bueno, ahí le vamos a hacer una placa de abdomen para buscar dónde está localizado el catéter y lo más probable es que esté desplazado. El catéter tiene que estar localizado abajo, en el fondo del saco de Douglas. Si yo tengo el catéter en el hipocondrio derecho, por ejemplo, va a infundir normal, pero a la hora de drenar, no va a drenar completamente porque está por encima del nivel de líquido. Entonces, esto es muy frecuente de ver, se soluciona sin cirugía en la mayoría de los casos y es por el estreñimiento. Es por eso que los pacientes les recalcamos que tienen que mover el intestino diariamente con laxante, sin laxante, con dieta, con caminata, con lo que les sirva a cada uno. ¿Sí? Es fundamental que para que el catéter funcione bien, que el intestino esté vacío. Otra complicación mecánica es el hemoperitoneo. Esto es muy frecuente de ver, sobre todo en las pacientes jóvenes que menstruan, que tienen ciclos ovulatorios normales, ¿sí? La cavidad abdominal está muy en relación a los anexos genitales femeninos, con lo cual en cada ciclo ovulatorio puede suceder, no tiene dolor, se va solo, no hay que tomar ninguna conducta y lo que sí, al principio la paciente, si es la primera vez que le pasa, tal vez no va a mandar un mensaje súper asustada, porque quien no se asusta de ver sangre, digamos, eh, visible. Entonces es normal, la tranquilizamos, si no tiene dolor, si no tiene reacción peritoneal y va aclarando con los cambios, bueno, nos quedamos tranquilas que es eso. Sin embargo, esa es la causa más frecuente y el 70% de los casos, pero también puede darse en pacientes que tienen anticoagulación, que están anticoagulados por otras causas, hemofilia, plaquetopenia. Cuando el sangrado ya es moderado, hay que pensar en causas secundarias a enfermedades abdominales, pancreatitis, colecistotomía laparoscópica reciente, un poliquístico que se le rompió un quiste y está complicado, un hematoma retroperitoneal por otra causa, y no olvidarse de la peritonitis esclerosante en los pacientes que tienen muchos años de diálisis peritoneal, hay que tenerla presente. Y la causa más severa, que esto no lo hemos visto por suerte, pero pensarlo cuando existen rupturas de quistes, rupturas del vaso, carcinomas, cánceres que están en proceso, bueno, es lo menos frecuente, pero saber que hay la posibilidad. ¿Qué se hace? Nada, medida toda conservadora. En el caso de los moderados a severos, sí requiere internación, monitoreo hemodinámico, porque es un sangrado activo y que lo más probable necesite tener una intervención quirúrgica para hacer una laparotomía exploradora y ver qué es lo que está sangrando adentro de la cavidad abdominal.
Entonces, otra causa de dolor abdominal puede ser el aire libre en la cavidad, que puede ser por una mala técnica. Ustedes saben que la tubuladura tiene aire, entonces hay un proceso antes de la infusión que se llama cebado, que consiste en limpiar del aire estas tubuladuras. Si el paciente se olvida de dar este paso, lo más probable es que le entre ese aire a la cavidad, que es mínimo, pero igualmente le puede generar dolor y se va a localizar justo ahí debajo del diafragma y va a hacer parecer, si va por guardia con este dolor y le hacen una placa, que el paciente tiene una perforación de vísceras. Nos ha pasado varias veces. Entonces, lo quieren operar pensando en un apéndice o una vesícula rota y sin embargo fue solamente una mala técnica. Bien, con lo cual hay que ver siempre y preguntar al paciente. Si fuera por un líquido, si fuera verdaderamente ruptura de una víscera, bueno, eso ya es quirúrgico, hay que descartar una peritonitis, hay que resolver el tema de la ruptura de la víscera y lo más probable es que tenga que salir del tratamiento temporalmente. Alta la mortalidad también. El quiloperitoneo, lo que hablábamos ayer, es una entidad sumamente rara. Nosotros vemos el líquido así. Tuvimos un caso en el servicio. Un paciente vino con este líquido, le hicimos muchos cultivos pensando en una peritonitis bacteriana purulenta, pero no, no era nada de peritonitis, era un quiloperitoneo. Se ve el líquido turbio, lechoso, lleno, lleno, lleno de kilomicrones de colesterol triglicéridos, porque es un kilo que viene del sistema linfático. No se sabe muy bien la causa, nosotras descartamos todas estas, todavía la paciente está en estudio, pero lo más eh, estudiado, digamos, en esta entidad es la toma de los antagonistas cálcicos, o sea, la amlodipina. Pacientes que toman amlodipina, la evidencia demostró que tienen más posibilidades de hacer quiloperitoneo. Bien, el tratamiento va a ser en función de la causa y si no hay causa, hay que transferir al paciente a hemodiálisis transitoriamente y después podrá retomar diálisis peritoneal si es que el quiloperitoneo, así como vino, así se va. Otra causa es la lumbalgia. ¿Sí? La lumbalgia es una causa de dolor en la espalda que produce el tratamiento, también es muy referido por los pacientes. Se puede adecuar el volumen de infusión para que disminuya la pía y no haya tanta presión a nivel de los músculos intervertebrales, que ese puede ser uno de los dolores, así que se puede adecuar el tratamiento con el volumen de infusión, si el paciente está en cambios manual, pasarlos a cicladora y siempre evaluar la columna porque el paciente puede tener hernias de disco o otra entidad médica eh, que le esté desencadenando la lumbalgia. Bien, la peritonitis esclerosante es otra entidad muy, muy rara, dijimos, pero se puede ver y tenemos que estar atentos, sobre todo en pacientes que tienen muchos años en diálisis peritoneal. El peritoneo con los años va cambiando, porque dijimos que el azúcar le produce daños a la membrana peritoneal que son inminentes con el tiempo, con lo cual la esclerosis peritoneal viene en pacientes que están más de 7, 8 años en diálisis peritoneal. Hemos tenido pacientes con 10 años y han tenido signos incipientes de esclerosis peritoneal, se tiene que transferir a hemodiálisis. Eh, el tratamiento es inmunosupresor corticoides porque tiene una fase inflamatoria y una fase esclerosante. Si entramos en la fase esclerosante, donde hay obstrucción intestinal, es quirúrgica. Entonces, hay que estar muy atento a los signos incipientes para evitar llegar a la cirugía porque aumenta la mortalidad. Este paciente no puede volver a diálisis peritoneal porque esclerosis es igual a fibrosis, es igual a cicatriz, es igual a que la membrana peritoneal ya no funciona más. Es decir, en otras palabras sencillas, es el agotamiento de la membrana peritoneal. Bien, le quería traer a colación este caso que nosotros tuvimos en el servicio, que lo presentamos en el Congreso. Vimos una complicación mecánica en una paciente con diálisis peritoneal. El catéter se le migró
al tejido celular subcutáneo. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos, creemos que fue por un proceso crónico, una paciente que tiene ya casi 10 años en diálisis peritoneal, 2 catéteres peritoneales, después de este se le colocó ahora uno último, tiene falla de ultrafiltración, es por selección negativa y no puede ser transferida a hemodiálisis, se está estudiando para trasplante de urgencia. Entonces, vean ustedes cómo el catéter que debe situarse en la pelvis menor está totalmente desplazado al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Esto se tuvo que retirar, la paciente pasó a hemodiálisis transitoriamente y después de 4 semanas, por complicación de sus accesos vasculares, retoma DP, ahora está haciendo DPA, o sea, automatizada, con un catéter nuevo de hace un par de años. Disculpen, hasta ahí la presentación de las complicaciones mecánicas. Toda la bibliografía la pueden encontrar en las guías del ISPD de diálisis peritoneal de la Sociedad Argentina de Nefrología y también en el manual de Montenegro de diálisis. Bien. Vamos a ir ahora, antes de terminar, a recomendaciones importantísimas que esto a ustedes les va a servir muchísimo en su práctica diaria. Los enfermeros que quieran incursionar en la modalidad, que se animen, que es fabuloso ver cómo los pacientes se hacen cargo de su terapia, salen adelante y seguramente después se pueden trasplantar. Es fundamental hablar del balance, como habló la licenciada Mónica, la ingesta de líquidos, la ultrafiltración diaria, pues por eso que hacemos hincapié en que los pacientes tienen que hacer el registro diario de lo que ingresa, de lo que sale y de lo que toma. Con el tiempo, ellos van conociendo su cuerpo y cada vez es más mental, digamos, lo que ellos sacan, pero al principio, hasta que el paciente se conoce, es fundamental que registre. Peso semanal, medir la orina, no excederse en los líquidos que toman. La sal aumenta la sed, entonces comer con poca sal para que no tengan exceso de agua y no estén sobrecargados. Tomar en cuenta que la sal y el agua están en todos los alimentos, ¿sí? No solo la sal que le ponemos en la comida, sino la sal que está en los procesados, que el paciente va a tener signos de sobrecarga cuando se le hinchan los pies, cuando aumenta la presión, cuando tiene dificultad para dormir acostado, para respirar. En ultraprocesados, fuera de la dieta de los renales crónicos en diálisis y ese tipo de productos, dieta lo más natural posible. El fósforo cumplir con la diálisis, primero y fundamental, paciente que no cumple la indicación y no dializa bien, va a tener el fósforo alto. Además, evitar los alimentos que tienen el fósforo alto, la Coca-Cola, todo lo que es pescado, quesos, embutidos ultraprocesados, y tomar diariamente, obviamente, los las comidas, perdón, los quelantes cálcicos o no cálcicos con los alimentos, ¿sí? Acudir a la nutricionista porque el consumo de fósforo en la dieta es un factor de riesgo independiente cardiovascular y eso hay que decirle a los pacientes, que el fósforo daña al corazón, ¿sí? En cuanto al ritmo evacuatorio, como bien decía la licenciada, es fundamental que los pacientes vayan de cuerpo diario. Máximo un día pueden esperar, si no movilizan el intestino, ya recurrir al laxante, a la dieta, porque bueno, hay pacientes que me dicen, no me gusta tomar el laxante porque me da cólico, pero a mí me ayuda la pera, me ayuda la calabaza, me ayuda, bueno, lo que te ayude, pero tenés que movilizar el intestino regularmente, porque si el paciente no moviliza el intestino, el catéter se va a correr del lugar y vamos a tener las complicaciones de desplazamiento del catéter. Ellos saben que inmediatamente no movilizan el intestino, tienen que avisar al equipo tratante. Saben que tienen los laxantes en casa. Yo de rutina a todos los pacientes que inician diálisis peritoneal, cuando van a iniciar, le doy la receta y la indicación del laxante y le digo, vos lo tenés que tener en casa. Si no lo necesitas, magnífico, pero un día que no vas, te lo tomás, ni siquiera me tenés que preguntar, ya sabes cómo te lo tenés que tomar. Si no tenés respuesta, ahí sí
preocupemos porque por ahí es necesario hacer laxantes, perdón, enemas. Entonces, lactulón, picosulfato, lo que quieran. Evitar alimentos que constipen, ir al nutricionista y saber avisar al equipo inmediatamente siempre que la infusión del líquido de diálisis o el drenaje sea lento, agua a gotas o que directamente no infunda ni drene. Eso el paciente lo sabe, no importa la hora ni el día, tiene que avisar rápidamente. Bien. Otra cosa importante es las relacionadas al tratamiento, avisar al equipo siempre. Primero, importante respetar la técnica de lavado de manos, curar el orificio todos los días, mantener una buena higiene del cuerpo, uñas cortas y limpias, evitar la constipación o la diarrea y avisar al equipo siempre, siempre, siempre y de manera inmediata cuando el líquido está turbio o tiene un color raro, cuando el orificio está enfermo, tiene secreción, mancha la gasa o tiene sangre. Cuando a través del orificio fuga el líquido, está manchada la gasa o húmeda. Cuando tiene dolor en el orificio o dolor en el túnel. Cuando tiene dolor abdominal, constipación, diarrea. Cuando el catéter, con un accidente de catéter, doctora, me estaba vistiendo, me puse el jean y sin querer lo agarré el catéter y se cortó. Bueno, esa es una indicación de venir por guardia a que nosotros le hagamos el cambio de la línea del extensor, poner antibióticos profilácticos y monitorizar el líquido por 48 a 72 horas porque no está libre de tener una peritonitis por ese accidente. ¿Sí? Desconexión accidental de de la cicladora con pérdida de líquido peritoneal al exterior, lo mismo. Todo lo que sale de la cavidad hacia el exterior de manera no estéril es motivo de venir a la guardia porque aumenta el riesgo de peritonitis. Presencia de fluorina en el líquido peritoneal o sangre también tienen que avisar. Bien, bueno, hasta ahí es la presentación de hoy. Con eso cumplimos las complicaciones infecciosas y mecánicas. Si tienen alguna pregunta o duda, estaré presta para resolverla. Hola. Eh, Bien, listo. Doctora Denise, ¿me sí, escucha? ahí los escucho. Sí, ahí los escucho. Sí, al parecer ha quedado todo claro, no tenemos ninguna pregunta de parte de los participantes. A ver si nos pueden dejar algo en el chat. Si está todo claro. A ver, tenemos una pregunta de Gabriela Ramírez que indica, ¿qué antibióticos buscan para las infecciones peritoneales? Bueno, de la clase de peritonitis dijimos que la terapia empírica va a consistir en dar antibiótico intraperitoneal, vancomicina y ceftazidima inicialmente, ¿sí? Siempre va en la permanencia de la noche porque es la más larga y porque el paciente, digamos, está tranquilo y nos aseguramos que se cumplan de 6 a 8 horas en la cavidad. Otra pregunta que tenemos, doctora, es, bueno, Gabriela dice muchas gracias. ¿Cuáles son los riesgos de infección asociada con la diálisis peritoneal y cómo se puede minimizar? Bien, los riesgos de infección de la diálisis peritoneal, por un lado, son por dónde ingresan los gérmenes. Los gérmenes van a ingresar primero por el orificio de salida, entonces es fundamental que los pacientes curen y cuiden el orificio de salida y ante cualquier cosa rara nos avisen, es decir, secreción, dolor, sangre, lo que fuera. Un orificio enfermo es un orificio que tiene potencia para hacer una peritonitis. Otra causa puede ser el estreñimiento, las diarreas, porque por traslocación bacteriana puede producir peritonitis. Otra causa puede ser una contaminación a través de las bolsas, es decir, que las bolsas estén falladas y hayan perdido la esterilidad porque están pichadas, por ejemplo. Eso también nos tienen que avisar. Accidente desde catéter, es decir, que el catéter se corte y se pierda la esterilidad del abdomen. Otra causa puede ser a través de la vía hematógena. Dijimos que pacientes que están en hemodiálisis, pero que ya están implantados a la espera de pasar a diálisis peritoneal y hacen una bacteremia por el CUC,
pueden tener una peritonitis. Y otra causa son las vías ascendentes en el caso de las infecciones urinarias, en los pacientes que son sondados crónicos, en los pacientes que tienen cateterismo intermitente, siempre estar pendiente de esto. Otra causa puede ser los estudios invasivos, la videocolonoscopía, la cistureteroscopía, todos estudios invasivos que movilizan floras habituales y pueden contaminar el peritoneo. ¿Cómo se minimiza? Yendo a cada una de las causas, sobre todo que el paciente tenga la pauta para avisarnos cuando el líquido está raro, cuando apenas empieza el dolor abdominal y cuando ve que el líquido tiene turbidez. Otra pregunta que tenemos es, en problemas de drenaje ingresan 1500 y solo salen 100. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bien, es lo que acabamos de hablar, es una complicación mecánica. Lo primero que tenemos que hacer es pedir una placa de abdomen, ver dónde está el catéter. Si el catéter está normoposicionado, bien localizado en el fondo del saco de Douglas, lo que puede pasar es que está atrapado por el epiplom. Entonces, ingresa el líquido, pero este no va a salir porque cuando tiene que salir, el epiplom lo tiene tapado. Otra causa puede ser porque el catéter se desplazó, es decir, está en hipocondrio derecho, por ejemplo, entonces va a ingresar, pero no va a salir porque el hipocondrio está arriba y el líquido está abajo. Entonces, eso lo vamos a evidenciar con la placa de abdomen. En el primer caso, el epiplom es quirúrgico. Lastimosamente, no hay forma de liberar el epiplom que no sea mediante el cirujano en una cirugía. Tiene que pasar hemodiálisis y en 4 semanas volvernos a peritoneal ya con un epiplón resuelto. En el caso de la migración solo al catéter le mandamos al paciente laxante porque dijimos que es la principal causa de desplazamiento, que camine y que haga una dieta, digamos, lo más laxativa posible para que le ayude a corregir la posición del catéter. ¿Alguna otra consulta? Espero que las haya respondido todas sus dudas. Una última consulta, licenciada. ¿Cómo pueden las hernias abdominales afectar la práctica de diálisis peritoneal y qué precauciones se debe tomar? Bien, las hernias abdominales en pacientes que van a ser implantados en diálisis peritoneal y tienen una hernia ya en ese momento antes de estar en diálisis peritoneal, el cirujano la resuelve cuando coloca el catéter. La opera, le pone la malla y después esperamos el tiempo necesario para que eso cicatrice y empieza a diálisis peritoneal. ¿Hay riesgo de que esa hernia operada se recidive? Sí, hay riesgo, porque el aumento de la pía puede hacer que esa hernia vuelva a surgir. Entonces, ese paciente lo más probable es que en lugar de ponerlo en cambios manuales, lo pongamos en cicladora para que esté acostado, la pía no aumente y el paciente tenga menos riesgo. Por otro lado, em, el paciente que hace la hernia estando en peritoneal, tenemos que ver por qué la hace la hernia, porque tiene una cirugía previa, hace una ventración por una cirugía previa, o porque tiene mucho líquido en la panza y la panza está explotada y bueno, por algún lado tenía que salir esa presión, ¿sí? Los pacientes que hacen hernias en el tratamiento siempre son evaluados por el cirujano. Si el cirujano ve que no tiene conducta quirúrgica y esa hernia no duele, no molesta, y no se complica, no se hace absolutamente nada más que adecuar el volumen de infusión y si es posible, si estaba en cambios manuales, pasarlo a la cicladora. No es una indicación de salir de la terapia ni la contraindica, solamente hay que monitorizarla. Ahora, si esa hernia viene un día por guardia complicada, es decir, que el paciente está doblado de dolor porque se atascó la hernia con un pedazo de intestino, por ejemplo, eso tiene indicación de cirugía inmediata. Se opera, se resuelve, se pone la malla, pasa hemodiálisis y después vuelve con nosotros. Dice la licenciada. Doctora, le doy nuevamente las gracias porque también el día de ayer estuvo con nosotros. Nuevamente con todas sus preguntas, las respuestas que nos está dando y felicitarla por estar con el día de hoy nosotros, ¿no? Que tenga buen día y muchas gracias por la participación que nos ha dado en la ponencia que también nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero
poder volver a participar en el curso en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.